Y seguimos con más episodios de lo que se estuvo viviendo en The Food Tech Summit and Expo. Yo soy Pablo Silva y me acompaña Ingrid Cubas, que estuvo también entrevistando a muchas personalidades durante nuestro evento. Y una de ellas es Beatriz Jacoste, que es una gran personalidad que trabaja con Kilómetro Cero, KM0, hub de innovación que viene desde España y que se ha convertido en un aliado importantísimo para nosotros en The Food Tech. Nos ha traído el pabellón de startups y cada vez estamos compartiendo más esa visión del futuro de la alimentación y de la industria de alimentos y bebidas en México y en Latinoamérica y por supuesto en todo el mundo gracias a esta alianza que estamos haciendo con Kilómetro Cero. Ingrid, ¿qué tal estuvo esta conversación que vamos a ver en unos momentos? Fue una conversación en la que además tuvimos de invitado con nosotros a Edgar Bottle y estuvimos compartiendo algunos datos sobre la innovación tecnológica que vamos a ver en los siguientes años, justo aprovechando el acercamiento que tiene Beatriz en Kilómetro Cero a todas las temáticas que tienen de primera mano con emprendedores. Y justo esto nos llevó a pensar en temas como la inteligencia artificial y otras tecnologías que van a estar como avanzando bastante en los siguientes años. Es muy interesante y ojalá lo disfruten. Vamos contigo, con Edgar y con Beatriz. Bienvenidos a los dos, gracias por estar acá. Y sobre todo, tú, Beatriz, ¿qué nos podrías decir sobre las tendencias emergentes que se pueden esperar en los próximos años para que podamos encontrar cosas innovadoras a futuro? Al final las tendencias tienen que ir marcadas por las necesidades reales del mercado y las necesidades reales son cómo vamos a alimentar al mundo. Y esto pasa por garantizar la seguridad alimentaria para una población creciente con cada vez menos recursos naturales. Entonces, en pocas palabras, sería cómo producimos más alimentos con menos recursos. Para esto sí que va a haber muchísima innovación tecnológica a lo largo de toda la cadena. Vemos un gran potencial en la innovación invisible, es decir, tecnologías que mejoren cómo producimos y distribuimos los alimentos y no tanto en desarrollo de nuevos productos que sean quizás extraños o controvertidos para el consumidor final, pero estas tendencias básicamente irán marcadas por garantizar la salud de las personas y el planeta, la salud de las personas a nivel enfermedades, longevidad, cómo aumentamos el bienestar gracias a estos alimentos funcionales y alimentos supernutritivos y por otra parte la sostenibilidad medioambiental, cómo combatimos el cambio climático, cómo regeneramos los suelos, pues un montón de retos a los que tendremos que aplicar una dosis importante de innovación. Y ahora justo me gusta que entraste hablando de sostenibilidad porque creo que es uno de los grandes retos, como dices, no solamente de la industria alimentaria, sino como humanidad en general. Pero en este sector, ¿cuáles dirías que son los avances que han hecho en materia de sustentabilidad y cuáles son esos retos en concreto que hay por resolver? Hay muchísimo por hacer. Los datos no son buenos. Actualmente hemos perdido el 70% de biodiversidad del mundo. Esto no solo afecta a los cultivos, sino que nos afecta a nuestro microbioma humano también. Es decir, los cultivos son menos nutritivos que hace 40 años y una manzana de hoy no vale lo mismo que valía hace años. Hay muchos avances, mucho interés en lo que respecta a la regeneración en particular de estos suelos que están desertificados, hemos perdido un 50% de superficie cultivable, estamos generando como industria el 25% de gases de efecto invernadero, estamos desperdiciando un tercio de los alimentos, por tanto, como digo, los datos no son buenos, pero precisamente esos grandes retos son las áreas en las que se está innovando. ¿Cómo garantizamos esa producción con menos agua? Actualmente estamos produciendo con un 70% del agua disponible en el mundo, mientras que hay 2.000 millones de personas que no tienen acceso a agua potable. ¿Cómo regeneramos esos suelos para conseguir hacer que nos sigan dando alimento en el futuro? ¿Cómo generamos menos emisiones? Pues todos son algunos de los avances y retos que tenemos sobre la mesa. Con esta experiencia que han acumulado a lo largo de los años en Kilómetro Cero, ¿cuáles dirías que son las tecnologías más disruptivas que nos podrían como llevar a un mejor futuro? Mencionabas las tecnologías invisibles, pero por ejemplo de las startups que han estado con ustedes y que han recibido su apoyo, ¿cuáles serían como las que más tienes en mente
que han tenido como soluciones prácticas e innovadoras para la industria. Hay algunas tecnologías transversales, como es la inteligencia artificial, que nos va a ayudar mucho a darnos datos. Van a ser como un copiloto que nos ayuden a tomar decisiones ante este entorno tan volátil, con tanta incertidumbre. Y esta inteligencia artificial se puede aplicar desde el campo, por ejemplo, apoyando a esos productores a tomar decisiones que normalmente se tomaban en base a la experiencia. Pues en la actualidad tenemos que apoyarnos de esa inteligencia artificial que nos ayude a saber, por ejemplo, cuánto fertilizante tenemos que aplicar, cuánta agua, cuál es el momento oportuno. También la inteligencia artificial va a ser muy potente en cuanto a la reducción del desperdicio de alimentos. Por ejemplo, en retail o gran distribución nos va a ayudar con datos predictivos a determinar pues, qué va a demandar el consumidor, qué va a comprar el consumidor, reduciendo así la tasa de desperdicio, que es elevadísima en la gran distribución. Entonces creo que la inteligencia artificial, que está siendo una de las tecnologías como más sexys en todos los campos, creo que va a tener mucha aplicación en nuestro sector. Pero otras tecnologías concretas que a mí me emocionan especialmente sería la edición genética, que actualmente tiene muy mala prensa por el momento, pero creo que como toda tecnología no es ni buena ni mala y nos puede permitir controlar nuestros cultivos, nuestras especies, para hacer que necesiten menos recursos naturales, que sean más resilientes. Y otras tecnologías como la biotecnología, que van a hacer que los alimentos estén más ricos y sean más nutritivos que nunca. Y ahora que mencionas todas estas innovaciones y sobre todo lo que hacen en Kilómetro Cero con las startups, ¿cuál es el modelo o cómo ves incorporándose a estas startups con la industria y en sí realmente haciendo un impacto en el sistema agroalimentario que tenemos hoy? Actualmente sí que hay colaboración entre estos grandes corporativos y estas startups a través de la innovación abierta o el corporate venturing, es decir, a través de pilotos industriales o inversión que se produce entre esos grandes corporativos y esas startups. Yo aquí soy un poco crítica porque veo que los esfuerzos son muy tímidos y en ocasiones son un poco de greenwashing o de RSC, pero que no llegan a apoyar a estos emprendedores para que generen negocios a gran escala. Entonces creo que ya estamos en el momento de pasar de esas pequeñas pruebas, esos pilotos a pequeña escala, de lo que estamos llamando el Innovation Theater, porque en realidad las startups se han convertido como en esos monos de feria que van presentando en todos los shows. Es realmente el momento de apostar de forma decidida o adquiriendo esas compañías o con una inversión potente que haga que se conviertan también en compañías. Creo que hace falta dejar de hablar de startups y son compañías que por el momento son pequeñas, pero que tienen que convertirse en negocios rentables. Sobre esto que comentas, ¿cuáles crees que sean las principales barreras a vencer para lograr justo esta adopción tanto de startups que ya se adapten mucho más al sistema de compañías grandes y por otro lado también para adoptar cada vez más tecnologías como nos decías hace rato, ¿no? De la mejor biotecnología o carne celular que no es tan familiar para muchas personas y que están poniendo resistencia para consumir ese tipo de productos? Las principales barreras yo creo que son el mercado en sí, es decir, el consumidor que no va a aceptar cambiar su dieta de hoy para mañana, porque la alimentación es algo muy ligado a nuestra identidad, nuestra cultura y por tanto todas las innovaciones tienen que ser muy sensibles con esa historia gastronómica y esos gustos porque nos llevan a casa, a un lugar muy importante para cada una de las personas y
por tanto va a ser difícil que acepten en el mercado productos radicalmente diferentes. Entonces la aceptación por parte del consumidor. Pero antes de eso hay otras dos barreras importantísimas. Una sería la regulación. Va a haber pues problemas o un tiempo exigido a nivel legal para probar estos novel foods, estos nuevos alimentos para entrar en el mercado y creo que también las instituciones se tienen que adaptar, modernizar y agilizar esos procesos para permitir la entrada de nuevos productos en el mercado. Pero por otro lado, el retail, la gran distribución, tiene un grandísimo poder y actualmente es un cuello de botella para la entrada de estos nuevos productos en el mercado, porque necesitan una rotación importantísima, una escala, un volumen que estos emprendedores no tienen porque no pueden producir a gran escala y porque aún no han generado ese negocio. Entonces, estas serían para mí las tres principales barreras. Y al mismo tiempo cada vez todo tiene que ser más rápido, ¿no? Los dos me podrán decir que se necesita más agilidad, más dinamismo en los sistemas cada vez. Sí, absolutamente, porque nosotros siempre decimos que la velocidad del cambio es más rápida que nuestra respuesta. Y solo si adoptamos estas soluciones podremos afrontar estas necesidades suficientemente rápido. Y hablando también un poco que mencionaste sobre el consumidor y toda la parte de sostenibilidad, hay creo un tema específico que son las proteínas alternativas, ¿no? Hemos visto un boom de distintas fuentes de proteína a las cuales no realmente estamos acostumbrados en muchos lados del mundo, en otros no. Pero mi pregunta en concreta sería, ¿cómo ves este tipo de proteínas alternativas a futuro cercano y mediano? Es decir, no sé, proteína de plantas, de insectos, impresión 3D o proteínas fermentadas, etcétera. Sí, en general, ¿cómo lo ves y qué futuro le ves a este tipo de proteínas? Lo veo totalmente necesario a nivel lógico. Necesario porque hay una demanda real. Solo el 20% de personas en el mundo comen una dieta variada y rica como los países desarrollados. Es decir, ven en su plato 3 veces al día diferentes alimentos con un aporte proteico importante. Pero en el 80% de personas en el mundo hay un déficit de esos macro y micronutrientes. Entonces, sí que necesitamos alimentar con más proteínas al mundo. Y además hay una demanda creciente de estas proteínas animales también, en países como China, por ejemplo, donde tradicionalmente el volumen de carne ha sido muy bajo. A medida que este país va desarrollándose, va demandando más proteína animal. ¿Y qué nos ocurre? Que no tenemos suficientes recursos naturales para producir toda la proteína animal que estamos demandando. Piensa que para producir 1 kilo de carne necesitamos 15.000 litros de agua y estamos diciendo que estamos con sequía en todo el mundo. Esto ya nos hace ver que tenemos que plantear nuevas proteínas. Nosotros hablamos de diversificación proteica que complementen la proteína animal, pero sí que va a haber muchos retos en esa adopción en el mercado. Habrá que ser muy sensible y adaptar país por país cuál va a ser esa oferta de proteína. Claro, porque además son retos que me parecen no nada más son técnicos, ¿no? O sea, claramente hace sentido, ¿no? que tengamos más proteínas, pero muchas veces, como decías, es mucho más el problema del consumidor, del marketing, del procesamiento, de generar productos buenos, y creo que eso es como uno de el eslabón que falta y que creo que también buscan mucho impulsar en Kilómetro Cero, a mi parecer. Sí que a nivel técnico hay ciertas soluciones de nuevas proteínas que tienen retos tecnológicos y técnicos. Por ejemplo, en proteína de base celular, ¿no? Sí que hay muchos retos. No hay suficientes fermentadores en el mundo para producir todos los kilos de carne que necesitamos. Pero como decías, hay muchísimas fuentes nuevas de proteínas. A mí en ese mundo las molecular farming, o sea, la proteína molecular, me parece súper curiosa y disruptiva. Cómo hacer que las plantas, que los vegetales sean esos conductores de proteína animal. Por ejemplo, poder tener un guisante
que lleve proteína de cerdo, ¿no? Es algo totalmente revolucionario y que conseguiría proporcionar nutrición de más calidad a los millones de personas que vamos a ser en el mundo. Y por último, con toda la experiencia que has ido reuniendo y con lo que nos platicas, ¿cómo imaginas que sea el sistema alimentario dentro de 10 o quizá 20 años, que va a tener muchísimas innovaciones también para entonces? Pues me gustaría que no fuera raro ese futuro, me gustaría que estuviera riquísimo, que los productos que veamos en nuestro plato nos gusten, nos satisfagan. Querría que estemos cuidando más a los agricultores, que los productores, los responsables de que esa materia prima haya llegado a nosotros, pues que estén motivados, incentivados a seguir trabajando en el campo, y para llegar a conseguir producir a gran escala va a haber mucha innovación invisible a lo largo de toda la cadena para bajar ese premium verde, ese sobrecoste de buenos productos, buenos, sostenibles y saludables, para que sean accesibles para todas las personas en el mundo. Pues muchas gracias, Beatriz, por la entrevista. Muy interesante todo lo que hacen y lo que nos contaste. Los invitamos igual a que los sigan en sus redes para que conozcan más sobre lo que hace Kilómetro Cero. Y muchas gracias. Gracias a vosotros.